dicen que te vas a terminar quedando aquí, pero Dios sabe todas las cosas. So, mejor tráeme un agua purificada, hermano, de botella, ¿no? Pues vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana, gloria a Dios. Allí abren sus Biblias, allí Isaías 54, Isaiah 45. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en el encuentro? Gloria a Dios, los que fueron, gloria a Dios, fue una bendición para mi vida. También nunca he ido en un encuentro, mi primera vez, y me invitaron. Dije, pues escuchaba encuentro, y yo decía, pues ¿qué es tanto el encuentro? He ido a campamentos y todo, pero era muy diferente, era algo nuevo para mí, sorprendente. Fue de gran bendición. Doy gracias al pastor por hacer la invitación. Muchas gracias, pastor, lo agradezco. Fue de una forma donde también yo siempre digo, me gusta ser servido, no solamente desde dar, pero hay momentos que uno tiene que también recibir. Amén. Porque si uno da y da, termina quedándose con nada. Entonces tú tienes que rellenarte para que tú puedas seguir dando a la gente. So, vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Allí Isaías 54 lo traemos, podemos decir un gran amén. 54, 54, así dice la escritura, dice: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas, porque te extenderé la mano derecha y la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades. No temas, pues no seréis confundida, y no te avergüenzas, porque no seas afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Allí quiero parar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú, Señor, busques, Señor, mis labios, Señor, para compartir esta palabra, Dios, y que, Señor, tú seas el que hable, Señor, en esta mañana, Padre, Señor, sea bendición, Señor, sea efectiva, Dios. Padre, Señor, en esta hora, Señor, aquí estoy, Señor, ante tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. En esta tarde quiero hablar de esta historia, hermanos, que a lo mejor hemos escuchado esta escritura y hasta lo han hecho cantos, han hecho cánticos de júbilo de este versículo, de este capítulo. Pero quiero que entiendan la situación que estaba Israel en este momento. Israel fue atado por el nación de Babilonia. Babilonia era una nación que Dios usó también para castigar a Israel porque se desvió de Dios. Y en ese momento era un momento donde la gente de Babilonia estaban prosperando más que Israel. Pero en ese momento Israel estaba sintiéndose como una mujer. El escritor es inspirado por Dios, Isaías, y como Dios refleja a Israel como una mujer estéril, y le dice esas palabras a Israel. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado luz, levanta canción y dé voces de júbilo. Hay momentos en nuestras vidas que podemos hallarnos como esta nación, que podemos hallarnos que no hemos podido proceder a crear algo en nuestras vidas. Esta nación, this nation was feeling a moment where it was not giving anything, it wasn't giving a birth. En esta ocasión Israel no estaba, literalmente no estaba dando nada de fuerza, no estaba como una nación fuerte, porque fue cautivada por los babilonios. Cuando la gente de Babilonia, los soldados del ejército, fue y tomó a Israel. Pero hay como Dios viene
y da esta palabra al profeta y le dice: regocíjate, oh estéril, y se da una canción y de voces de júbilo. Quiero hablar de algo que a veces ponemos unos muros, y yo creo que en este encuentro que fuimos era un encuentro que nos encontramos con Dios. No nos encontramos con los hermanos, aunque vimos los hermanos, pero yo creo que encontramos con el Creador, encontramos directamente con Dios. Y yo siempre digo esto, que si la iglesia quiere ir más allá de los 4 paredes de la iglesia, tiene que la iglesia primero salirse de sus 4 paredes. If the church wants to get outside the 4 walls of the church, you yourself have to be breaking down. Tú mismo tienes que quebrar de esos 4 paredes. Hay momentos en nuestras vidas que pueden crear paredes nosotros mismos. A lo mejor fuimos nosotros que ponimos los límites, empezamos a juzgarnos, empezamos a decir: yo no puedo dar a luz, yo no puedo creer, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo hacer esto. Yo he tenido amistades que me dicen: yo no puedo ir a la iglesia porque he hecho tantos males, y si cuando yo entro a la iglesia soy tan mal y soy tan pecador que Dios va a hacer la iglesia el techo caerse. Si yo no voy a entrar, yo he tenido un amigo que yo no voy a entrar porque yo soy tan mal, he hecho tantas cosas. Y Israel se hallaba en una posición donde no se sentía que podía dar luz. Y hay momentos en nuestra vida que sentimos que no podemos dar nada para Dios porque sentimos que no tenemos nada para dar a Dios, más solamente hemos hecho cosas malas. We feel like we have not given anything because all we have is bad. And we say, what can I give a God if all I have is bad? ¿Qué le puedo dar a Dios si todo lo que tengo es malo? Israel estaba en esa posición donde ellos pecaron contra Dios, fueron y adoraron otros dioses, pecaron grandemente contra Dios. Pero Dios viene y le da esta palabra a esta nación, Israel, y le dice: oh, regocíjate, oh estéril, y da luz. Dice: levanta canción y de voces de júbilo. Hay momentos que Dios te dice: ¿sabes qué? Yo quiero que tú te levantas y empiezas a alabarme. You see, faith is the things that substance that the things not seen. Fe es las cosas de las certezas que no se ven. Nosotros tenemos que mirarnos como nos miramos en el presente. Hay muchas veces que nos levantamos y miramos el espejo y decimos: mira qué tan feo soy, qué tan fea estoy, mira cómo soy. Pero por eso es tan importante tener la fe y decir: ¿sabes qué? Me miro así, me hallo en esta situación, pero ¿sabes qué? Yo tengo fe que voy a salir, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, que no se ven. You gotta see the things not like you see them now. Yo le estaba diciendo a Israel: tú tienes que regocijarte. Imagínate una persona, imagínate una mujer empezar a alabar a Dios, empezar a decir a sus amistades: oh, estoy embarazada, y no está embarazada. Ay, si estás loca, ¿cómo? ¿Estás diciendo que estás embarazada? No estás embarazada. ¿Cómo? La gente va a pensar, people are going to think we're crazy when we see our situation in our mind changing, but not yet changing in the physical. La gente va a pensar que somos locos porque vamos a mirar nosotros cambiando, aunque no se ha cambiado toda